Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo episodio de mi podcast A Digital Tomorrow. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Daniel Uribe, fundador de- de la empresa Genobank.io. Es un placer para mí tenerte hoy, Daniel, en mi podcast y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Hola, muchas gracias. Gracias por la atenta invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y con tu audiencia. El episodio de hoy va a ser muy especial bueno, por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque siempre me interesa muchísimo el hecho de hablar de blockchain y las nuevas tecnologías, no solamente desde un punto de vista de las finanzas, que es el más común, el que más trato en mi podcast, y este episodio me va a dar la oportunidad pues, de tratar ese tema desde una perspectiva diferente, pero además también está el hecho de que es el primer episodio que grabo en español, ¿no? Porque bueno, a pesar de ser de España hasta el momento, no había tenido la oportunidad de grabar ningún episodio pues, enteramente 100% en español, así que es otra novedad más que tiene este episodio. Pues sin más preámbulos, Daniel, me gustaría empezar preguntándote un poco acerca de tu trayectoria personal, ¿no? Si pudieras, por favor, compartir con mi audiencia cuál es tu trayectoria y en especial cuándo nació, por decirlo de algún modo, tu interés por esta intersección entre lo que es el ámbito de la salud, el sanitario, ¿no? Y la tecnología, el health tech. ¿Cómo empezó tu interés por todo este mundo tan interesante? Muchas gracias, Oriol. Claro que sí. Yo creo que mi aventura empieza en el 2003. Yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Este, y inicié en una empresa que se llama Sun Microsystems. Sun Microsystems, aunque pues ya tiene algunos ayeres, fueron los que inventaron Java. Entre otras cosas, tienen mucho software importante para nuestra época como el Unix, ¿no? Tienen un sabor de Solaris, un sabor de Unix que se llama Solaris. Sun Microsystems fue adquirido por Oracle en 2010 y ahí pues lamentablemente desapareció. Era muy buena empresa, pero yo ahí estuve. En el 2004 eh, me salí de Sun y abrí mi propia empresa. Entonces ahí yo desde hace más de 18 años soy entrepreneur y ahí de alguna forma empezó también como mi aventura como empresario, ¿no? Eh, en el 2014, adelantando 10 años el reloj, vine a Silicon Valley, a la Universidad de Singularity. La Universidad de Singularity pues fue famosa, hoy no creo que lo sea tanto, pero en aquellos momentos era muy famosa porque estaba el tema de las empresas exponenciales, ¿no? O de las tecnologías exponenciales, y estaban exponentes como Peter Diamandis, ¿no? Entonces Peter Diamandis, él sí muy conocido, pues fue alguna vez el vicepresidente de ingeniería de Google. Creo, no sé si lo sigue haciendo, pero creo que no. Él nos explicó la tecnología blockchain. Entonces, imagínate, para mí, yo me dedicaba a instalar servidores de 3 millones de dólares, del tamaño de refrigeradores muy grandes, que de alguna forma esa era nuestra idea de ciberseguridad, ¿no? O sea, tener un elefante, un mastodonte de servidor centralizado, con 18 fuentes de poder, 18 tarjetas de CPUs, etcétera, pero todo en un mismo mueble, ¿no? En un mismo footprint. Esa era nuestra idea de la centralización. Entonces, imagínate el shock para mí escuchar a Peter Diamandis acerca de esta base de datos. En aquel entonces medía como 180 megabytes. Eran todas las transacciones desde el 2009 hasta el 2014, diciendo que esto era la infraestructura más segura del mundo. Y pues obviamente tampoco te tardas días, ¿no? En entenderlo, o sea, pero dices, pues sí es cierto porque está descentralizado, está replicado en miles, si no es que decenas de miles, o en aquel entonces no sé si ya había centenas de miles de copias, con un mecanismo de consenso a prueba del civil attack, ¿no? O sea, a prueba del ataque civil.
que se resuelve por primera vez computacionalmente hablando, no necesariamente de la forma más energéticamente eficiente, pero resuelto por primera vez, y eso sigue siendo un gran mérito para blockchain de Bitcoin, el problema de los generales bizantinos, ¿no? Muy famoso también. Entonces, como fan de la ciberseguridad y la computación, ahí fue mi apertura de ojos, ¿no? El Bitcoin estaba en $220 en aquel entonces. Ujú. Eh, Como todo el mundo, hubiera comprado más. Sí, sí, Pero, entiendo. no, pero bueno, también hay muchas implicaciones ahí porque no sabemos si lo hubiéramos vendido, ¿no? En fin, o sea, hay cosas, ya son cosas del pasado. Pero sí, sí compramos. Me acuerdo haber gastado más de 10 bitcoins en tarjetas de regalo para comprar el súper, ¿no? Las groceries Ujú. en Target. Pero bueno, ahí empezó todo. Y dando un salto en el 2017, es decir, yo me dedicaba también a fintech. De hecho, mi esposa y yo abrimos un pequeño fondo, invertimos en startups enfocadas justamente a resolver o a tratar de resolver de una forma más eficiente las remesas, sobre todo el corredor de remesas entre México y Estados Unidos. Ahí conocí a Marco Montes, otro gran emprendedor mexicano desde mi punto de vista. Él me terminó de enseñar blockchain. Él me explicó por primera vez Ethereum o Ethereum, la máquina virtual. Él ya la usaba y él sigue teniendo una wallet que sirve para pagar, no para mandar dinero, sino para pagar facturas o bills desde Estados Unidos hacia México. Es decir, es un cross-border bill payment Vale. que en aquel entonces utilizaba Stellar, después empezó con Ripple, después Stellar y ahorita me parece que está con un stablecoin de US dollars. Pero muy interesante, la verdad. Y ya por último, en 2017, sufrimos un accidente. Mi niño tenía 2 años, era un bebé todavía, y fue diagnosticado con una enfermedad rara que proviene de nuestro ADN familiar. Entonces mi esposa y yo somos carriers o nosotros tenemos el gen y se manifestó en nuestro cuarto hijo, ¿no? Mm. Entonces ahí fue cuando obviamente primero se atendió a nuestro niño, pero ahí fue cuando mi mente empezó a volar en términos de, bueno, y estos datos son súper sensibles, cómo se transmiten, qué mecanismos hay, por cuánto tiempo los tienen, qué leyes los protegen, etcétera. Y me di cuenta que no había absolutamente nada. O sea, es decir, sí hay, pero simbólico. O sea, no, no, no había nada en términos de infraestructura. Y ahí es cuando nace en el 2017 el concepto de una wallet de datos para información genética, ¿no? Y de salud. Y Genobank nace en mayo del 2018. Perdón que me extendí, pero bueno, creo que No, es un poco la historia. no, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, que bueno, me pareció muy interesante desde el principio, ¿no? Como contaste en Silicon Valley, tu primer contacto con el mundo de blockchain, las primeras experiencias con Bitcoin también, el tema que Sí. recién me comentaste también acerca de tu hijo, que bueno, que espero que esté bien, ¿no? Ya cumplió 7 años y me gana en el Xbox. Sí. Fantástico. Pues bueno, muchas gracias, es una historia muy interesante. Y bueno, quería ahora centrarme un poco en la parte final que has comentado, ¿no? La parte relacionada con el tema de los wallets para todo lo que son los sistemas genéticos. Porque bueno, como comenté en la presentación, tú cofundaste y eres actual CEO de Genobank.io. Entonces quería preguntarte un poco, bueno, ¿qué es esta empresa y cómo funciona esta idea de los kits de saliva? Un poco si pudieras daros un poco más de información. No, al contrario, te agradezco. Mira, en el 2017 también pasa algo curioso, porque el primer juego que saturó Ethereum fueron los criptogatos, ¿no? Los CryptoKitties.
Y ese juego también es parte de la inspiración porque fue el primer juego que involucra un genoma digital, un digital genome, para poder hacer un token no fungible, ¿no? En este caso, el token no fungible representa pues la información necesaria para poder expresar las características físicas del gatito. Entonces, esto es muy similar en la genética, ¿no? O sea, tenemos lo que es el genotipo de la persona y tenemos el fenotipo de la persona, ¿no? Entonces, el genotipo es literalmente nuestra secuencia, ¿no? Nuestro ADN, y el fenotipo es cómo se expresa ese mapa genético, ¿no? O sea, el color de nuestros ojos, de nuestra piel, o las enfermedades mendelianas que pudieran derivarse de esta característica, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Bueno, entonces nosotros, perdón, antes de eso, nosotros fuimos la primera empresa en el mundo, o el primer proyecto en el mundo en promover el uso de los NFTs, particularmente del ERC-721, como un mecanismo de registro y protección de datos genéticos, ¿no? Entonces, para el 2019, me acuerdo, estaba yo en Shanghai, en la reunión anual de biobanqueros, explicándoles criptogatos a las personas que cuidan todos los tejidos humanos y secreciones humanas alrededor del mundo, 180 biobancos. Por supuesto que no hubo una sola pregunta y la gente tampoco aplaudió. Probablemente muy early, muy temprano, nadie entendió nada. Porque tenía yo láminas donde explicaba criptogatos y luego pasaba yo justamente al kit, ¿no? Entonces, normalmente todo empieza con el kit de saliva. Aquí tengo uno en la mano para quien solamente nos escucha. Pues es un kit donde cualquier persona puede poner saliva, tiene una boquilla. Pero lo interesante para nosotros, o lo primordial, es que tenga un número de serie único desde el fabricante, ¿no? Ujú. Lo cual lo utilizamos como entrada para poder crear el bio-NFT o el bio-NFT correspondiente. Pero no solo eso, o sea, al final del día nosotros lo que hicimos fue investigarlo en términos de poder proveer evidencia digital en términos de la ley. Y nos basamos justamente en la más prominente y famosa de las leyes de privacidad, que es la GDPR europea o la GDPR, ¿no? Ujú. Ciertamente, sí. Exacto. Entonces, el bio-NFT, en esencia, si tuviéramos que explicarlo en un solo enunciado, es un consentimiento de GDPR que es verificable en una blockchain pública. Entonces, sí tokenizamos el tubo de saliva o cualquier tubo que tenga algún tejido humano, pero en realidad utilizamos Web3 o Web3 para crear el NFT, porque este token se le da al investigador o investigadora, o en términos de la ley de GDPR, al custodio de mis datos, ¿no? Yo soy el sujeto de los datos o el data subject, y entonces el NFT va hacia el data custodian o el custodio de mis datos. Es un token revocable, solo es revocable por el dueño de la wallet con el cual se registró el tubo de saliva, es decir, normalmente es el donador, aunque no necesariamente, porque en este caso, por ejemplo, para mi familia, yo soy el que ejecuta el permiso, pero el owner o el que tiene la patria potestad de los datos es mi hijo. Mi hijo tiene una wallet. Ujú. Aunque es menor, el que la controla soy yo. Entonces tienes tres campos, que es el owner, tienes el que permisiona y el que recibe el permiso, ¿no? En este caso es un token que viaja al revés. Normalmente las empresas otorgan el NFT a los individuos. Aquí es al revés. El individuo está otorgando el NFT hacia la empresa como un consent NFT o un NFT de consentimiento, que insisto es revocable y que tampoco transmite la patria potestad, es decir, el campo del ownership
que tenemos en los contratos inteligentes de los NFTs, siempre está bloqueado, no se transmite. Entonces le llamamos un delegation token o un token de préstamo, ¿no? Básicamente. Es temporal, no necesariamente va a caducar, es decir, se puede programar, pero eso creo que es lo bonito de los smart contracts, que tú puedes programar ahora privacidad basada en las leyes locales de cada país utilizando NFTs. Me parece que es ahí donde nosotros estamos tratando de innovar y entonces no nada más, obviamente el NFT se usa para esta interacción, sino que también es un token de acceso. Es decir, este NFT es un utility token que también sirve para poder hacer encripción, desencripción o hacer bóvedas digitales donde te piden obviamente que tengas el token correspondiente para poderte dar acceso en términos de ciberseguridad y de control de la bóveda digital, porque también cada uno de los tubos de saliva está asociado a un file system, ¿no? En este caso, en el mundo, digamos, de la computación descentralizada, también sabemos de proyectos como Filecoin, como IPFS o IPFS, Siacoin, etcétera, ¿no? Y ahorita que estamos en la aceleración de Stacks, estamos participando en Stacks, pues tiene su propia stack de storage descentralizado que se llama Gaia. Y va a haber miles, o va a haber cientos de proyectos, porque hoy Genobank solamente provee el token que es de señalización hacia el custodio de los datos. Es decir, una vez revocado el token, pues se le da un aviso a la empresa de que el número X de la biomuestra X asociada a esta wallet fue revocado y entonces tiene el periodo que marca la ley para poder borrar los datos. Entonces es un token que marca el derecho al olvido digital, ¿no? En este caso. Pero necesitamos todavía de la cooperación del custodio. En un futuro, en la versión 2.0 de Genobank, cuando ya se tenga incorporado el tema de los storage descentralizados, pues inclusive sin la cooperación del custodio de los datos, una vez revocado el token, pues concluido el periodo de gracia, los datos serán borrados o el acceso a los datos será concluido. Entonces, a grandes rasgos, no sé si más o menos quedó claro o lo mejor explicado cómo funcionan los bio NFTs y cómo funcionan. Entonces, nosotros le llamamos ya por último, si quisiéramos también otra explicación, es un membership token o un token de membresía hacia los investigadores o investigadoras del genoma, pero provisto desde el paciente, ¿no? Entonces, sabemos que las cookies o las galletitas en los navegadores de Internet son molestos y tienen una connotación negativa, pero veámoslo al revés. Es como una cookie que le da el paciente al investigador o al custodio de sus datos para hacer el tracking de sus datos. Entonces es una reverse cookie o algo así, y pues que aquí, a diferencia, digamos, de las cookies normales, pues aquí la ley obliga a los custodios de los datos a dar una evidencia, ¿no? De que estoy teniendo tus datos, y ahora lo que nosotros hacemos es que la evidencia pues sea a través de wallets y mensajes criptográficos firmados, ¿no? Entonces, en este caso el paciente es anónimo o está detrás de la pseudo-anonimidad de la wallet, pero no así el investigador o investigadora. Tiene que tener un perfil público donde esté anunciada su wallet o la dirección pública de su wallet hacia quien está direccionado. En ese sentido, pues es la relación de una bóveda personal es de uno a muchos, ¿no? Porque esta persona puede interactuar con varios tiene la libertad de poder abrir
tantos accesos o emitir tantos NFTs como lo desee. Entonces, básicamente es como funciona, estimado Oriol. Bueno, pues muchas gracias. Yo, de hecho, antes iba a preguntarte acerca de las bio-NFTs, pero ya me has dado una explicación que a mí personalmente me ha quedado muy claro, ¿no? Todo, y creo que es muy interesante, bueno, en primer lugar, por lo que hacéis de por sí, pero también porque, bueno, creo que es una muestra más de lo que antes te comentaba, ¿no? De la idea de que la tecnología blockchain, las NFTs pueden ser aplicadas a muchos más ámbitos, ¿no? Que los más estándares o habituales. Siempre pensamos en temas más de finanzas, como comenté, porque, bueno, al fin y al cabo, sí que es cierto que blockchain se inventó para lo que se inventó, pero yo creo que lo tuyo es una muestra también de en qué ámbitos tan distintos se puede aplicar esas tecnologías y en qué ámbitos no puede resultar de tantísimo interés. Y bueno, en relación a lo que acabas de comentar, te quería preguntar también acerca del ERC 721, ¿no? El ERC 721 del Ethereum. Básicamente, porque bueno, lo comentaste con anterioridad, pero en caso de que algún oyente no lo sepa, si pudieras por favor explicar qué es este estándar y también por qué decidiste utilizarlo. No, interesante porque muchas gracias. Tuve la suerte de que este BioNFT, que está basado en RC721, lo diseñé en conjunto con William Entriken. William Entriken es poco conocido, pero está súper subvaluado porque él es el autor, o al menos el autor líder del RC721, ¿no? Entonces, es un joven súper talentoso que vive en Filadelfia. Entonces lo contacté diciéndole, when ERC-DNA, ¿no? Como diciéndole, Ujú. oye, ayúdame a hacer el RC para el DNA humano. Y entonces, esta historia, que es una bonita anécdota, pues se convirtió en el BioNFT. ¿Por qué este estándar? Precisamente por eso, porque se volvió el estándar. Entonces, no necesariamente de repente las aproximaciones son las más eficientes, pero son las que más las personas le empiezan a entender. Entonces, ya el número de personas que puede manejar un contrato inteligente basado en el RC721, pues es el 99%, ¿no? Puede ser que no viva en la cadena de Ethereum porque es cara, Ujú. que es nuestro caso también. Nosotros no vivimos ya en la cadena de Ethereum, vivimos en la cadena de Avalanche. Esto porque nuestros BioNFTs, la protección que ofrece de trazabilidad hacia muestras biomédicas o biológicas, pues cuesta menos de $1. O nosotros cobramos $1 en promedio, ¿no? Pero tratamos de que está debajo del dólar porque si no, entonces no es viable comercialmente. Entonces, sin embargo, la C-Chain de Avalanche es totalmente compatible con la máquina virtual de Ethereum y particularmente con el estándar RC721 y entonces eso nos permite interoperar. Hoy sí estamos también migrando hacia Clarity. Clarity es el Solidity de Ethereum, pero en Stacks. Y Stacks te permite hacer NFTs en la cadena de blockchain. Esto tampoco es nuevo. Nosotros empezamos en Counterparty, también en el 2018. Fuimos también de los pioneros en utilizar Counterparty, pero pues Counterparty ya casi nadie lo usa, ¿no? Esa es la verdad. Y es un gran protocolo. Pero volviendo a tu pregunta, pues el RC721, la verdad, le gana en adopción y por eso es que nosotros al final del día vamos siempre a adoptar la herramienta que nos permita tener mayor difusión, ¿no? Mayor alcance. Y entonces, en ese sentido, es por eso que optamos por el RC721. Ahora bien, Genobank también ahorita es el sponsor, pequeño, pero es sponsor del RC2477 o el ERC2477. Este token es un improvement, es una mejora del RC721 porque incluye ya claims o evidencia sobre la integridad de los metadatos, ¿no? Recordemos que el RC721 se le puede cambiar relativamente fácil la dirección o el direccionamiento hacia los metadatos. Estoy siendo aquí un poquito técnico, pero No, está muy tiene... bien, sí, sí, por favor. A mí Ah, me bueno, resulta mucho gracias. interés. Sí, sí. Sí, o sea, al final del día del RC721 tú puedes cambiar, después de hacer el minting del token,
pues los metadatos hacia los cuales hace referencia, y eso no es deseable en nuestro caso, ¿no? El RC 2477, que yo los invito simplemente a googlearlo, el RC 2477, es literalmente Metadata Integrity Claims, ¿no? Y entonces ahí se establecen mecanismos para que los metadatos ya no puedan ser cambiados o alterados, o al menos que haya evidencia de que no corresponde, ¿no? O sea, que haya una cadena de custodia o evidencias de integridad sobre los metadatos. Entonces, esa nos parece que va a ser la evolución por parte de nosotros. Pero bueno, esa es un poco la historia con los estándares. Insistimos, pues yo creo que todo el mundo o todas las cadenas pues, están haciendo su esfuerzo, pero por ejemplo nosotros por el momento pues no podemos, por ejemplo, trabajar con Solana o con Algorand porque ellos no están basados en estos estándares. Entonces no es que no queramos, pero pues seguimos siendo un equipo pequeño, y pues también tenemos que enfocar nuestros esfuerzos hacia lo que ya tenemos desarrollado, ¿no? Pero también son cadenas interesadas. Nosotros en particular somos blockchain agnostic. Podemos trabajar con cualquier blockchain que sea público y no permisionado, porque no creemos en las blockchains privadas, al menos para este caso de uso, ¿no? Porque la idea es que alguien pueda demostrar públicamente que es el dueño de un asset, ¿no? Y entonces en una blockchain privada, pues no hace sentido. No, no, por supuesto, tiene mucho sentido. Quería preguntarte también, además, por el tema de las wallets, ¿no? Por ejemplo, ¿proporciona Genobank la opción de mover, de trasladar las NFTs a MetaMask o cualquier otra wallet, o cómo funcionaría? Claro que sí. De hecho, nosotros somos compatibles con la wallet de Ethereum. Entonces, utilizamos las mismas 12 palabras como seed phrase para registrar cualquier biomuestra humana. Y entonces, claro, se pueden importar con MetaMask o cualquier wallet compatible con Ethereum, y literalmente, pues, tener ahora ya el control. ¿Qué se puede hacer una vez que das de alta la wallet? Pues principalmente revocar el token, ¿no? Esa es la misión número uno, es que tú puedas expirar un token de manera anticipada, basado otra vez en la ley GDPR o en la ley GDPR, pero también hay otras funcionalidades como poder abrir más accesos u otorgar más permisos, ¿no? En este caso, generar más NFTs. Los NFTs siempre los va a pagar el investigador o investigadora, o el data requester, ¿no? O sea, quien te está pidiendo los datos es el que va a pagar el dólar o el NFT para poder, pues, enlazarte a ti como un data collaborator, así es como le llamamos, ¿no? A los usuarios, los data collaborators. Pero, bueno, ya me extendí un poquito, pero el tema No hay es problema. que somos, sí, nosotros, entre más compatibles seamos con todo, mejor. No queremos casarnos con alguna tecnología, porque esto está también cambiando todos los días, y la intención es estar, digamos, lo más cercano y lo más sencillo hacia el usuario, porque esa es nuestra misión: empoderar a los pacientes para que puedan controlar y ser los dueños de sus datos, y abrir canales exclusivos de comunicación con terceros que estén alineados a sus intereses, ¿no? Como ejemplo, pues muy sencillo, obviamente un investigador, una investigadora, una universidad, un doctor, una doctora, por supuesto que sí, ¿no? Hace sentido, pero no hacia una aseguradora, no necesariamente hacia un gobierno, etcétera, ¿no? O sea, son entidades que, pues hay preguntas, ¿no? O sea, como, ¿para qué quieres mis datos? ¿Qué, qué intenciones tienes? Y yo probablemente, pues no, al menos no de forma consciente y libre, les daría acceso a mis datos, ¿no? No veo el caso, pero bueno, también quizás sea para otra charla el tema de las aseguradoras descentralizadas o algorítmicas, que yo creo que van a venir, que son simplemente DAOs
que van a medir el riesgo paciente y lo van a distribuir de una forma algorítmica hacia todos los miembros y poder asegurar de una forma muy característica a los pacientes, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que sí estamos un poco lejos de verlos, pero sin embargo creo que esto es la base, al menos el NFT de participación, pues va a ser el que represente a tus datos, me parece. Bueno, ese tema que comentaste ahora de las aseguradoras creo que es de muchísimo interés y creo que da, como bien dices, para otra charla posterior. Y en la charla de hoy me gustaría, antes de terminar, hacerte una pregunta un poco más genérica, porque, bueno, por supuesto se ha hablado mucho del tema de los datos, ahora recién me comentaste, ¿no?, el tema de que, bueno, en ese caso en concreto no cederías tranquilamente tus datos, lo cual tiene mucho sentido, pero te quería preguntar. Bueno, más en mi caso, como inicialmente vengo del mundo del derecho, aunque ahora estoy con fintech y blockchain y no soy propiamente ya abogado, pero obviamente vengo de ese mundo. Así que quería preguntarte, pues, para ti, ¿cuál es la importancia de la privacidad y del privacy law, ¿no?, del derecho de privacidad, cuando se trata de hablar de bases de datos genómicos, ¿no?, y de bio-NFTs? ¿Por qué esos temas de privacidad son tan importantes, ¿no?, a nivel general? Eh, Déjame estar un poquito al revés. Yo no soy abogado, es más bien es parte de ciberseguridad, pero sí tuve la suerte de estar en el London School of Economics, hice un diplomado sobre leyes de privacidad en términos digitales Ujú. y eso pues obviamente me abrió el panorama desde el tema del derecho. ¿Qué es lo importante? Es que hay muy poca evidencia digital para poder ejercer juicios que sean sobre todo low cost, ¿no? O sea, que no, una persona no tenga que invertir miles de dólares o miles de euros en pro de su defensa, ¿no? O sea, para abrir un claim o lo que sea. Muchos gobiernos lo ofrecen de manera gratuita, pero si tú quieres hacer un caso, o sea, es complicado. O sea, es decir, hoy con las herramientas Web2, por ejemplo, hablando del consentimiento informado, pues normalmente las evidencias de los consentimientos informados también se resguardan en la misma empresa que es el custodio de los datos. Me parece que ahí de entrada hay un conflicto de interés, porque es la evidencia que yo necesito para demostrarle a un circuito legal que yo di o que yo revoqué o cuál es el estatus de ese consentimiento y esa evidencia la guarda contra quien yo estoy peleando, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde el tema de blockchain hace mucho sentido porque es una red neutra que justo sirve para eso, es un notario público de transacciones que nos puede ayudar a decir, oye, no, yo sí te di consentimiento, pero lo revoqué en tal fecha, en tal hora, y tú no acataste, ¿no? O sea, o lo que sea, ¿no? Lo que aplique. Porque, regresando a tu pregunta, pues es el derecho a la privacidad ya es un derecho humano, ¿no? Es reconocido. Y pues de ahí el espíritu de la GDPR. El espíritu de la GDPR es proteger a los individuos cuando sus datos personales están bajo la custodia de una empresa, ¿no?, en particular. Ya hay inclusive esfuerzos y leyes o iniciativas de ley, por ejemplo, del estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, que van a contemplar inclusive la protección hasta entre individuos. Es decir, si yo comparto mis datos con un individuo, también voy a poder exigirle que los borre, ¿no? Entonces, esto no nada más va a involucrar individuos y empresas, sino entre individuos, porque pues Ujú. también es muy conocido donde pues hay material donde probablemente esté mi persona o lo que sea y pues yo quiera exigirle a una persona que no necesariamente ya es mi amigo o mi amiga, que los borre. Entonces va a haber los mecanismos legales. Entonces esto va a ir avanzando más por el tema del valor de los datos. Me parece que vamos hacia un mundo mucho más regulado, no hacia un mundo menos regulado. Y necesitamos herramientas digitales también para hacer gobierno de datos, ¿no? O yo por gobierno de datos entiendo que haya una acumulación de evidencias o de momentos particularmente importantes
en esta transferencia, en esta delegación de los datos, como creo lo que estamos haciendo con los BioNFTs, ¿no? O sea, el BioNFT se crea en el momento de activar la muestra, de enviarla por correo, de entregarla, se genera una evidencia. Y en ese momento se genera un consentimiento que, insisto, es revocable. Y este momento, cuando se revoca, pues ese es de los más importantes. Y luego viene, cuando se borran los datos, pues el custodio tiene que emitir un recibo, también que se guarda en el blockchain, donde decir, oye, ya borré tus datos, ¿no? Si a partir de ese momento miente la institución y no los borró, pues no es que no vayamos a necesitar utilizar los circuitos legales, pero al menos ya tenemos una evidencia o sea, que va a abaratar bastante el costo de las investigaciones y de lo que conocemos como la ciencia forense digital, ¿no? O sea, creo que es eso al final del día. Necesitamos abaratar los costos de las evidencias forenses digitales para y en pro de las personas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, con anterioridad trabajé unos cuantos años en el ámbito de legal tech, ¿no? Que está bastante relacionado con lo que comentabas ahora. Y bueno, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Yo creo que hemos tocado temas que dan para pensar muchísimo, que dan incluso, como comentaste antes, ¿no? Para otra sesión en el futuro, en cuanto tengas tiempo, porque creo que hay muchísimo más que podemos discutir. Por ahora, este será el fin ya de este programa. Bueno, me gustaría muchísimo agradecerte, Daniel, tu tiempo hoy, tu disponibilidad para asistir a mi programa y tu amabilidad al responder todas mis preguntas. Y también me gustaría desearte pues muchísima suerte, ¿no? con Ginobank, con tus proyectos. No, muchísimas gracias, Ariel. Te agradezco yo a ti por esta plática, la disfruté muchísimo y ojalá que no sea la última oportunidad, sino que podamos seguir pues charlando y hablando. Nos faltó un poquito más de tiempo para hablar de DAOs, hablar de, insisto, de Genobank, porque Genobank también tiene la visión de incluir, obviamente, pues el tema de bienestar en general, que no nada más es la salud, sino también la financiera. Que una vez que las personas nos demos cuenta que en realidad todo es un asset, ¿no? O un activo digital, o se puede hacer la tokenización correspondiente, pues yo creo que no es descabellado pensar que vas a tener estructuras donde también puedes guardar también de tus datos genéticos, pues puedes guardar también tus tokens eh, financieros, ¿no? O sea, o los financieros que están dedicados a la salud, ¿no? En este caso, Ginobank también no se va a quedar nada más en resguardo de datos, porque pues estamos construidos debajo de la infraestructura fintech, ¿no? Entonces, más bien es infraestructura fintech que está lista, que estamos incorporando la infraestructura healthtech, ¿no? Entonces, Vale. Ujú. la idea es habilitar ese mundo donde todo converge hasta donde agregue valor, porque también centralizar todo en una misma wallet tampoco me parece que es una buena aproximación, pero sí el futuro es dinero contextual o de alguna forma contextual wealth, ¿no? O sea, el bienestar, digamos, contextualizado. Ahí sí queremos competir y queremos combinar pues todo lo que se pueda para que el paciente pues tenga ahí sus datos y su presupuesto, digamos, correspondiente a la salud. Pues muchas gracias, Oriol, te agradezco No, no, mucho. gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Creo que de todo lo que comentaste también ahora es muy interesante y creo que dará para otro programa sin duda en el futuro. Y como te comentaba, son temas que avanzan muy rápido, así que encantado de volverte a tener como invitado en el futuro próximo. Y bueno, a todos mis oyentes, muchísimas gracias por escuchar este episodio también, el primer episodio en español, como dije con anterioridad. Y bueno, estad conectados para los siguientes episodios. Y muchísimas gracias a todos.